Profe. Bueno, voy a hablar un poco de todas las clases que pude escuchar, analizar y estudiar. Me gustó muchísimo y me identifiqué muchísimo con lo que es la parte de las patologías psíquicas y en especial con lo que es la inflación psíquica. Porque me presento, mi nombre es Iyomi. Y yo, mi Malpica, soy psicóloga, me especializo en lo que es en la parte de suicidio y me estoy formando como victimóloga para trabajar directamente con víctimas porque mi formación como psicóloga es prevención y tratamiento más que evaluación. Y bueno, como tratamiento yo trabajo mucho lo que es la tríada humana, mente, cuerpo y espíritu y como le comenté al profesor, siempre estuve como buscando ese algo más como psicóloga y siempre tuve la curiosidad y el deseo de especializarme más en la parte transpersonal. Entonces, bueno, este diplomado me cayó genial. Y bueno, la inflación psíquica para el trabajo que que estoy realizando, el título es Los peligros hacia el camino interno, la inflación psíquica y el discernimiento, qué es real y qué es imaginación. Ese es el título. El título lo coloqué mucho con lo que es la parte de metáforas y también coloqué lo que es el camino interno, porque con el profesor Gabriel siempre me quedó resonando muchísimo que nosotros somos esa linterna para nuestro paciente, para esa persona que vamos a orientar en su oscuridad. Entonces, este tema de la inflación psíquica tiene que ver mucho con lo que es la parte espiritual. Entonces, bueno, en la primera lámina hago una pequeña introducción que es la psicología transpersonal señala que uno de los peligros para el caminante es la inflación psíquica o del ego, que van de la mano. ¿Qué nos quiere decir los peligros? Bueno, que cuando vamos transitando ese túnel, esa cueva, nos pueden llegar muchas trampas y podemos caer en ellas. Entonces, por eso, en parte del título se habla del discernimiento, de identificar y evaluarnos qué tan arriba estamos o qué tan abajo estamos. En la otra, leyendo un poquito lo que es la parte de historia, antiguamente se llamaba arrogancia espiritual, que significa arrogarse de cualidades superiores. ¿Qué quiere decir esto de arrogancia espiritual? Bueno, cuando creemos que tenemos un estatus más alto que las otras personas que están a nuestro alrededor, que creemos que en ese momento, ese despertar espiritual, tenemos esa conexión con lo divino, con esa parte arquetipal de lo que nos da de creer que tenemos superioridad este, frente a los demás. El otro es esto, el peligro que es el caminante deja de forzarse en ir hacia donde cree que ya ha llegado. ¿Por qué es ese peligro en ese caminante? Porque hacemos un esfuerzo de ir creciendo, de cuando estamos pasando por procesos traumáticos o procesos que no vemos soluciones, de repente empezamos un camino, tenemos esa necesidad espiritual, pero nos quedamos allí porque creemos que ya hemos encontrado, digamos, como que ese punto final. Entonces, de ahí deriva lo que es el peligro de ese caminante. ¿Por qué? Bueno, porque todas esas ilusiones que perturban la objetividad, esta es una de las más difíciles de advertir, pues deforma nuestra noción y la de los demás. ¿Qué nos quiere decir eso? Que esa parte de ilusión, de creer que estamos digamos, en ese, estar en ese alto, no, nos quita como objetividad, porque creemos que ya llegamos a ese centro espiritual que muchas veces nos dan por esas crisis existenciales o por esos vacíos existenciales. Entonces a veces tenemos como que esa cuota de claridad y en esa cuota de claridad creemos que ya hemos llegado al final del camino.
Entonces, esto muchas veces no, nos es difícil, se nos complica de cómo discernir esa experiencia. Entonces va deformando esa noción en nosotros porque creemos que estamos, ya llegamos a ese punto y también en los demás. Aquí un poco que esto me gustó muchísimo y lo quise colocar, es que los griegos llamaron la inflación del ego ibris. Aquí hablamos de lo que es la parte arquetipal, que se nombra mucho en lo que es la inflación psíquica, porque digamos que nos confundimos en ese proceso y creemos que estamos a la par de ese arquetipo. Entonces, en viendo esa inflación del ego, aparece la diosa Némesis, que ella, para, digamos, cerrar y para los griegos, esa arrogancia, ella presentaba eventos donde esas personas que tenían ese ego ibris, les colapsara y bajaran lo que es la arrogancia. Entonces, digamos que esa es una parte de la historia allí. Algo que, tocando el punto, leyendo muchísimo y tratando de comprimir lo máximo la información para que no sea tan extensa, es que todo ser individual podemos ser propensos a ese síndrome y muchas veces también nosotros hemos llegado como que a tener esa inflación psíquica. Porque, bueno, porque hay dos formas. Uno, que es la intrapsíquica, que quiere decir esto, bueno, que nosotros íntimamente nos creemos superiores a los demás, que mentalmente en nuestro psique nosotros no lo expresamos, no lo afirmamos delante de los demás, sino que lo tenemos intrapsíquicamente, y es eso, es creernos superior a nivel interno. Eso es uno de los modos. Y el otro modo es el ego inflamado, que es el poder espiritual adoptando una actitud beata. Cuando decimos actitud beata es esa parte mágico-religiosa, ¿ok? Y se adorna con ideas y se proclama como salvador o maestro. Cuando yo tengo ese ego tan inflado, entonces yo me proclamo como que, bueno, soy la sanadora, soy la salvadora, soy la maestra, soy la elegida. Y este tema también lo toqué muchísimo porque yo investigo mucho lo que es el suicidio altruista. Y muchos del suicidio altruista se maneja este componente como que, bueno, yo soy salvador, mi muerte va a ser que cambien las cosas, o lo que son los suicidios en sectas. Entonces se maneja mucho lo que es esta parte de estos egos inflamados. ¿Ok? Y también aquí quise recatar esto, que no solo está confundido, sino que ayudará a otros a confundirse, pues su ego necesitará quienes alimenten su narcisismo. Para que este ego inflamado esté inflamado, como lo dice la misma palabra, es que necesita de otras personas para que siga inflamándose, necesita nutrirse de esas otras personas. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Buscando, captando a personas que tengan esa debilidad y nosotros nos proclamemos como que, bueno, yo te voy a sanar, yo te voy a orientar, eh, vamos a hacer determinadas situaciones. Entonces ahí viene la parte intrapsíquica también porque yo internamente creo y afirmo y rompo ese pequeño hilo de qué es imaginación y qué es de realidad. Entonces aquí, unificándolo, estas dos situaciones, utilizamos este síndrome, esta patología psíquica para alimentar nuestras carencias, que eso lo voy a decir en la próxima lámina.
La inflación se fundamenta en la carencia, en sentirse menos. O sea, cuando tenemos estas debilidades, porque yo lo veo más como debilidades, es que somos carentes, nos sentimos menos y nosotros buscamos, mediamos en que con esta inflación psíquica usemos esa sombra, usemos esas máscaras para esconder esto que se informa acá, que es esa carencia y el sentirse menos. Por ejemplo, también yo tomé este tema porque tengo personas conocidas que han logrado decir del despertar espiritual y han engañado a muchas personas, usando el poder como terapeutas. Entonces quise indagar en eso porque hay una realidad de que nosotros tenemos cierto poder sobre los pacientes, así sea en atención individual o sea en talleres y todo esto. Entonces, me pareció importante todo esto porque cuando hacemos el análisis, esa perfilación de estas personas, realmente vemos ese nivel de carencias, de sentirse menos, de mucha baja autoestima. Entonces, digamos que esto son las personas o es esa perfilación de que eh, estos individuos presentan, cuáles son sus debilidades o cuáles serían sus sombras, cuáles son sus máscaras en este tipo de patología psíquica. ¿Okay? Esta palabra me gustó muchísimo también porque dice, el sujeto cae en una borrachera egoica, encantado con su contacto directo de lo divino. Es ese sentirme de como soy carente de, al yo tener esta egocentricidad, este ego, disfrazado, me hace ante los demás tener un poder y sentirme divino, que hay un contacto directo, con un ser especial. Porque siempre que estamos en alguna situación, siempre estamos buscando a alguien, que nos orienten, pero evidentemente esa orientación puede llevar a otras situaciones. Entonces, ese contacto directo de que yo digo, las otras personas conmigo, de que soy divino, me va exaltando ese ego, va creciendo ese ego, va generando esa inflación y va generando en esas otras personas que tienen esas debilidades, el usarlas, alimentarse, porque en una de las lecturas leí que eso es como nutrirse de las debilidades de otras personas. el, Aquí toco digamos, para contextualizar lo que es el ego, en el latín es el yo, ¿ok? Y en psicología y filosofía es conciencia del individuo por su capacidad para percibir la realidad. O sea, el ego es necesario, necesitamos tener el ego. La diferencia es cuando ese ego pierde su estabilidad, su estructura y ya pasa a lo que es la patología psíquica, que es lo que pasa con el tema que estoy abordando. Es algo importante aquí recalcar que el ego nos genera una estructura es esa estabilidad que nosotros necesitamos. Pero también me pareció importante entre las investigaciones que existen que el ego se logra disolucionar con sustancias alucinógenas. Y cuando queremos que pase eso con el ego, es porque tenemos mucho caos. Nuestro inconsciente tiene muchos procesos traumáticos y no queremos como que enfrentar esa realidad que tenemos todos. Entonces, digamos que esas sustancias alucinógenas nos van a hacer esa disolución del ego. Y el ego nos permite tener un sentido de identidad en el polo positivo, porque como se aborda hasta el polo positivo y el polo negativo. Entonces, digamos que nosotros somos seres duales. Y
necesitamos tener ego por lo que se comentó anteriormente, para mantener equilibrio, para tener una estructura y para que, se dice acá, utilizar funciones cognitivas y mentales. O sea, que tener el ego equilibrado, nos hace, mantener nuestras funciones. Y bueno, como todo extremo, si es excesivamente positivo, bueno, nos trae consecuencias. Y si es excesivamente negativo, también. Los problemas del ego son vivir para sí mismo, que es ese yoísmo, ese egocentrismo, el que el mundo gira a mi alrededor. Esto es lo que desencadena cuando ese ego está exaltado. Nos generan los miedos a los procesos del cambio, miedo a modificaciones de situaciones de nuestro día a día, nos vuelve vanidosos, obsesivos de nosotros mismos, nos genera también una falsa identidad, nos vuelve superficiales y lo que es la inflación y la alineación. Eso es digamos, lo negativo o, o parte de lo que es un ego muy elevado. ¿Cómo se resuelven los problemas del ego? Bueno, tener una vida social activa y profunda, ser tal cual somos, para que esa sombra y esa máscara, no sean el factor principal del individuo, llevar una vida espiritual sana. Aquí esto me gusta muchísimo, sana, no fanática, con orientadores, con terapeutas capacitados, donde no entre aquí lo que es la inflación psíquica, donde digamos que no sea una persona que tenga ese ego exaltado y que realmente quiera brindarnos la orientación y no que seamos el producto ni esa nutrición que necesita para elevar lo que es la parte del narcisismo o seguir a que siga creciendo esa inflación de psíquica en esa persona y lo que haga es exaltar todo lo que genera en él las carencias, porque es como una persona que va nutriendo de las debilidades de otra para que crezca esa inflación psíquica. Y conectar con la naturaleza y discernir su belleza. Se nombra mucho la palabra discernimiento, que es como lo tengo en el título también, porque en ese camino que vamos enfrentando a nivel de inflación psíquica, es que nosotros sepamos y aprendamos a identificar realmente cuando estamos como individuos entrando en ese proceso de desinflación psíquica. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, cuando realmente estamos en esa realidad o es una imaginación, como que llamarnos a tiempo y en especial tener esa persona que nos guíe, que nos oriente y que nos aborde para que nos diga, hey, estás entrando en un proceso, estás entrando en una inflación psíquica, estás entrando en esa pérdida, ya ese túnel que estamos alumbrando, puedes caer en esa trampa, puedes caer en esa espiritualidad extremadamente alta, realmente es divinidad. Entonces, leyendo en eso, la parte arquetipal eh, dice que es cuando también nosotros como individuos nos ponemos a la par de lo que es la figura de ese momento arquetipal. Por ejemplo, bueno, eh, Dios me dio hablé directamente con él y entre eso me dijo que yo tengo la divinidad y yo soy el portador de la verdad y todo eso. A eso es lo que se refiere también, como dándole más un ejemplo visual, es eso es lo que viene siendo la inflación psíquica. Cuando nosotros nos ponemos a la par de la simbología, de la parte de la figura arquetipal, cuando nos tenemos esa conexión directa, pero no identificamos qué tan real es o qué tan irreal sea. Entonces,
Otro de los, cómo resolver los problemas del ego es ser sincero con uno mismo y con los demás, sentir y conectar con nuestras emociones internas, o sea, realmente vivir nuestras emociones y no bloquearlas, la meditación, y tener sentido del humor. Esos, digamos que fueron los, cómo se va desinflando ese ego. Entonces, estos son unos de esto. Y la parte final, me gustó muchísimo esta imagen porque cuando estaba buscando imágenes para psicología transpersonal, esta fue la primera que me apareció. Entonces, digamos que la persona está en el camino, encontró el camino y ahí están las simbologías, está todo lo que es el proceso espiritual y de conocimiento, pero está en la cima. Entonces, yo estando, asumiendo ser la persona que está en la cima, estoy en la cima, pero ¿realmente es esa cima o debo seguir ese camino de luz que observo ahí al final de mi imagen? ¿O me quedo estático allí? Entonces, esa es la representación para mí de lo que es la inflación psíquica con esta imagen. Y bueno, listo por esta parte.